Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé una comida riquísima, se llama ropa vieja, era uno de los favoritos de mi mamá y queda buenísimo, es sencilla, económica, rendidora, ¿qué más pueden pedir? Pues recuerden que cocinar es muy sencillo, sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Son todos los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo o al final de este video van a encontrar la lista para preparar esta deliciosa comida de ropa vieja. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a comenzar con la carne. La vamos a poner a cocer. En mi caso yo la voy a poner aquí en la olla Presto y aproximadamente va a estar en 40 minutos. Si ustedes la van a poner a cocer en alguna olla normal, va a durar más, aproximadamente unas 2 horas, pero de cualquier manera queda muy rica este platillo. Vamos a agregarle la media cebolla, los 2 dientes de ajo enteros, agregamos de las 3 hojas de laurel que tengo, voy a agregar 2, una cucharada sopera de sal. Yo estoy usando sal de grano y agua la necesaria. Voy a agregarle aquí y que tape la carne y un poquito más, algún centímetro. La carne ya empezó a hervir y aquí tengo toda la espuma que soltó, que es la que vamos a retirar. Ya está lista la olla para poderla cerrar. La cerramos bien y vamos a colocarle la valvulita. Ahora sí, la válvula ya está vibrando, ya está haciendo su sonido clásico y empezamos a tomarle el tiempo. Le bajamos a fuego medio y ahí la dejo un ratito. Mientras se termina de cocer la carne, vamos a aprovechar el tiempo y yo puse aquí los 4 jitomates en agua y los voy a dejar hervir durante unos 3 minutos, que no queden demasiado recocidos. Y mientras la carne está lista para deshebrarla, ya le apagué a la olla, voy a esperar a que se enfríe un poco para empezar a deshebrarla. Vamos a ir limpiando los pimientos, a estos los partí a la mitad y hay que quitarle las semillas y las venas. La cantidad de chiles, yo tengo de los 3 colores, más o menos qué tan rendidora la quieren, si quieren que rindan más le ponen los 3 chiles. Yo voy a agregarle nada más 3/4 partes de cada color. Y ya que están limpios, vamos a empezar a partirlos. Vamos a hacer como en julianas o rajitas, como ustedes las conozcan. Y lo más delgado que se pueda. Ya están partidos los pimientos, la carne ya la tengo aquí afuera. Y la cebolla la estoy partiendo también en julianas, para tener ya todo listo a la hora de preparar la carne. La cebolla la reservamos y vamos a empezar con la carne. La carne la pueden deshebrar así como siempre, con que quede finito. Le vamos a ir quitando todos estos cueritos que tiene la carne para que no le salgan a la hora de estársela comiendo. O también la pueden deshebrar con el tenedor. Detienen una orilla y van deshebrando. Es más rápido y no se queman si la carne está caliente. Ya es el último pedacito que me queda de carne para deshebrar. Esto es muy rápido. La comida queda buenísima, es económica y deliciosa. Mi mamá nos preparaba este platillo que me dejó mucho tiempo engañada. Les voy a platicar rápido la historia. Nos decía, hoy les voy a hacer ropa vieja. Y nosotros estábamos felices porque sí nos encantaba la comida. Pero ella no le ponía carne. Entonces, pues no le alcanzaba el dinero para agregarle. Y en lugar de carne, le agregaba tortillas doradas. Y siempre vivía engañada pensando que esa era la ropa vieja. Y si no, servía el arroz blanco, le ponía plátano, pero la carne parecía platillo vegetariano.
y nos la comíamos muy deliciosa. Hasta que ya que crecimos todos, una vez la volvió a preparar, pero con carne. Entonces le dije, ¿no que ibas a hacer ropa vieja? Hija, esta es la ropa vieja. Lo que pasa es que en aquel tiempo pues no alcanzaba el dinero y yo les ponía tortillitas doradas para que me rindiera. Entonces pues es una historia que sí llega al alma, pero con muy bonitos recuerdos porque todos nos la comíamos. Muy sabroso. Y continuamos con la ropa vieja. Ahora vamos a agregar los jitomates que ya teníamos hervidos. Los vamos a licuar, pero ya sin nada de agua, ningún líquido. Y los vamos a licuar perfectamente. Los jitomates ya están molidos y los vamos a reservar. Ya tenemos todo perfectamente preparado para empezar a armar la ropa vieja. En un sartén vamos a agregar aceite, son 2 cucharadas de aceite de oliva y aquí agregamos la cebolla que ya teníamos partida. Vamos a saltearla un poco. Agregamos también el ajo picado. Le voy a bajar al fuego. Y cuando empieza a oler así increíble la cebolla y el ajo, ya ven que es la combinación perfecta para las comidas, vamos a agregarle los pimientos que ya tenemos partidos también. Vean qué colores tan bonitos. Le damos aquí unas vueltecitas y en este momento vamos a empezar a agregar, por ejemplo, el comino. Aquí está la pizca de comino. Agregamos también la mejorana o el orégano. Y la hojita de laurel la vamos a partir así media desbaratada, lo más que se pueda. Y se la agregamos aquí al guisado. Vamos a agregar también un poco de pimienta molida y esto empieza a oler ya increíble, deliciosa. La pimienta y la sal, recuerden que va al gusto. Aquí le damos una pasadita de pimienta. Sal, le voy a agregar más o menos media cucharadita cafetera de sal. Recuerden que la carne ya tiene sal, entonces vamos a ir poco a poco. Los pimientos los vamos a dejar más o menos unos 2 minutos para que se vayan suavizando y tomen el sabor del ajo, la cebolla y las especias que acabamos de agregar. Los pimientos los dejé durante 3 minutos y vean los colores que tienen hermosos. Ahora voy a agregarle la carne deshebrada. Vamos a integrar todo lo que tenemos en la cazuela. La dejamos aquí unos 2 minutitos para después agregarle su jitomate molido y un poco de caldo de la cocción de la carne. Vamos a agregarle un poquito más de pimienta molida. Para mi gusto le hizo falta. Y enseguida vamos a agregarle los jitomates molidos. Agregamos el caldo que tengo aquí de la cocción. Y si les sobró mucho caldo, no lo tiren. Lo dejan enfriar y lo congelan. Le pueden servir para preparar una deliciosa sopa. Quedan buenísimas las pastas con el caldo de res. Le voy a agregar otro poquito de caldo y ahora sí pueden tapar la cazuela y la vamos a dejar que siga hirviendo con el jitomate y el caldo y ya lo van a dejar tan seco como ustedes quieran. Este platillo va un poco seco, pero si lo quieren consumir así con este caldito queda perfecto. Yo voy a tapar la cazuela para que siga hirviendo unos 2 minutos y el platillo huele increíble. Esta casa huele delicioso. La ropa vieja ya está lista y ahora sí ya la voy a servir.
Recuerden que va acompañada con un arroz blanco y también pueden agregarle plátano macho dorado en un poquito de aceite. ¿Se les antoja? Prepárenlo porque les va a encantar. Muchísimas gracias por haber visto este video con la receta que quedó buenísima. Se antoja ahorita con unos taquitos. Si es un platillo cubano, ahorita le vamos a hacer unos cambios. Le vamos a poner chilito, unos taquitos y los vamos a disfrutar como nosotros sabemos. Pues ojalá que les guste esta receta porque la verdad queda buenísima. Es sencilla, económica, rendidora. ¿Qué más pueden pedir? Pues recuerden suscribirse a mi canal El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Y vean, yo me voy a quedar aquí con mi ropa vieja, disfrutándola. A ver, la probé de sal, quedó buenísima, pero miren. Riquísima. Los ingredientes que necesitamos son 750 gramos de carne de res. Yo tengo falda de res, pero pueden pedir cualquier carne para deshebrar que a ustedes les guste. 4 jitomates, 3 hojitas de laurel, 2 ajos finamente picados, media cucharada cafetera de orégano o mejorana, 3 pimientos del color que ustedes gusten, una pizca de comino en polvo, 2 ajos enteros, media cebolla y un trocito extra, 2 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto y agua la necesaria para poner a cocer la carne. Son todos los ingredientes, pues ahora sí, manos a la obra.